¿Qué tal, amigos y amigas? Bueno, amigas, hay un par que me ven en el canal, la mayoría son tíos, a ver si empezamos a traer más mujeres. En este vídeo quiero hablar sobre Bitcoin, ¿estará haciendo suelo o no? Mi tocayo José Luis Cava hablaba de ello. Quiero traeros y mostraros el indicador de suelo que yo utilizo. Así que en este vídeo vamos a indagar más sobre este tema. Pero antes quiero mostraros los índices SP500, justo como esperaba y comentaba en el vídeo anterior, rebotando en esa media de 100 sesiones, estaríamos entrando en este potencial canal. Esto me lo compartía uno de mis seguidores, uno de los que me veis. Si potencialmente esto es algún tipo de retesteo para luego seguir cayendo, ¿estaremos en ese gato muerto que mucha gente espera o estamos volviendo a entrar dentro del canal? Vamos a estar atentos los próximos días, pero que el SP500 retome la media de 50 sesiones es muy positivo, confirma un poco las ideas que tuve ayer cuando, como bien sabéis, estuve abriendo algunas posiciones que compartí en el canal, y además tenemos a un Dow Jones haciendo máximos históricos, lo cual confirma de nuevo esa teoría de que estamos ante una rotación de tecnología hacia otros sectores. Ahora vamos a ir a Bitcoin. Bitcoin, como bien sabéis, se ha metido muy profundamente en toda esta zona de acumulación de principio de 2024. Hemos llegado a estar en torno a los 60.000, que era una de las zonas que también habíamos comentado anteriormente, porque no solo coincide con esa media de 200 sesiones, que históricamente en ese gráfico semanal hemos respetado bastante bien en mercados bajistas como suelos. Sí que lo rompimos en 2022, pero lo retomó bastante bien. Y además tenemos ese trendline histórico de todos los ciclos de Bitcoin que también estaría en torno ahí. Daros cuenta como ahora esa vela semanal está metiendo una cola muy larga. Significa que estamos pegando un rebotazo, que es lo que veis aquí. Y es una vela semanal bastante fuerte. Estamos viendo un martillo alcista. Todavía es pronto, quiero ver qué ocurre el fin de semana, pero para mí esto es muy, muy positivo. Históricamente, cuando hemos roto esa media de 100 sesiones en el semanal, como podéis ver aquí, nos hemos metido en esos mercados bajistas. Es lo que ocurrió en 2018, es lo que ocurrió en 2022 y es lo que ha ocurrido este 2026. También hemos roto esa media de 200 sesiones y a continuación hemos tenido una caída, potencialmente capitulación, que es lo que tenemos que empezar a ver. El patrón es muy, muy similar. Daros cuenta en este ciclo anterior cómo en el momento que rompemos esa media de 100 sesiones nos pegamos un suelo interesante, ¿vale? Obviamente este patrón podría ajustarse, no tiene por qué caer tanto, eso lo tenemos que ver a continuación, pero más o menos es parecido. Hubo una zona de potencial distribución, acumulación en torno a esa media de 100, muy parecido a lo que hemos visto en ciclos anteriores, y ahí nos hemos ido para abajo. Bueno, ya sabéis que Wall Street creó sus ETFs en torno a estos niveles y hubo un rally bastante fuerte en 2024. Daros cuenta dónde hemos ido a parar ahora, que además coincide con ese máximo del ciclo anterior. Es por eso que tenía marcados estos niveles rojos. Desde hace ya bastantes días lo he compartido con vosotros en Twitter, no sé por qué no me seguís ahí, o en Telegram, donde también comparto un mogollón de información a diario, y efectivamente hemos vuelto a entrar en esa zona de acumulación. Si hacemos un volume profile desde el último mercado bajista, más o menos, daos cuenta, estamos entrando en una de las zonas donde ha habido las mayores acumulaciones. ¿Por qué? Porque en torno a esos 60 y tantos, 70, no solo tenemos potencialmente los soportes del ciclo anterior, sino que es cuando se metió Wall Street con sus ETFs, cuando muchos fondos, cuando muchos grandes inversores empezaron a alocar, no sé si esa palabra la puedo utilizar en español, empezaron a tener un porcentaje de sus portafolios con Bitcoin, y eso es lo que estamos viendo. Y como bien sabéis, al enemigo siempre le gusta vender arriba, comprar abajo, y eso es lo que estamos viendo, porque hay muchas teorías de por qué cae esto. Obviamente podría ser que el ciclo de 4 años se repite, algo que en mi opinión creo que no se va a justificar. Como bien sabéis, históricamente hemos estado siguiendo básicamente a los activos de riesgo y a la economía. Hemos visto muy a menudo como Bitcoin hace techo cuando tenemos un ISM alto, que es lo que quiero mostraros aquí muy rápidamente. Una vez más, vamos a poner Bitcoin en color naranja para que lo veáis bien. Efectivamente, los picos en Bitcoin han venido cuando el ISM, el índice de precios industriales, estaban en máximo, que significaba que la economía estaba fuerte. No es el caso ahora, no estamos ahí. Y sabemos que todas las medidas que está adoptando la administración actual en Estados Unidos
quieren que la economía siga creciendo, que ya tenemos un GDP bastante fuerte, sabemos que viene la elección en medio ciclo, potencialmente van a querer posicionarse muy, muy fuertes y que los mercados estén muy fuertes de cara a esas elecciones en medio ciclo, y razón por la que sabemos que viene más liquidez. El nuevo presidente de la Fed no creo que va a ser tan hawkish como nos cuentan, porque ha sido elegido por Trump, que quiere tipo bajo, razón por la que quería despedir a Powell, y si hace falta le quiere dar la manivela de imprimir, porque sabe y necesita y quiere llegar a esas elecciones de medio ciclo muy fuerte. Porque si no, le hacen el impeachment. Tenéis que tener en cuenta que ahora mismo él controla básicamente el Congreso y el Senado. Si pierde ese control, se meten apuros. ¿Vale? Entonces se la va a jugar ahí toda. Uno de los indicadores que os comentaba que yo utilizo para ver los suelos de Bitcoin, que históricamente ha sido muy, muy bueno, es el P-Cycle Bottom, o el suelo en base al P-Cycle. Daros cuenta como aquí, en el momento en que tuvimos ese cruce, efectivamente tuvimos el suelo, tuvimos un cruce aquí también en 2022 y fue ese mercado bajista. Ahora mismo, y esto lo estoy viendo en una gráfica semanal, ahora mismo no tengo ese indicador aún, pero daros cuenta cómo estas líneas se están acercando. Voy a estar muy atento porque los suelos no se producen en un día, daros cuenta, se producen en varios días. Y aquí lo vimos también en el ciclo anterior, como hay esa pequeña caída, gran caída, capitulación, y a continuación se produce el suelo. Ese es el patrón que queremos ver y seguramente lleve unas cuantas semanas. En el vídeo que os hice de sobre 2026 con mis predicciones y ciclos, vimos ese modelo que mostraba cómo con un 70% de probabilidades se esperaba que hubiese debilidad de aquí a abril en Bitcoin y a continuación esperábamos cierto rally. Ir a revisar ese vídeo porque por ahora está coincidiendo bastante bien con lo que estamos viendo. Y es muy importante que tengáis esa hoja de ruta de 2026, que os voy a dejar aquí un link para que podáis ir a verlo después de este vídeo y entendáis muy bien cómo estamos navegando 2026 en base a lo que ya teníamos marcado en nuestra hoja de ruta, donde sabemos que hay potencial debilidad, fortalezas, en base a datos históricos, en base a modelos de probabilidad, porque esto es un juego de probabilidades. No se trata de acertar y de ver quién tiene razón, se trata de jugar tus cartas en base a probabilidades. Y daros cuenta como ya estamos entrando en ese nivel tan interesante donde estamos rebotando de los 60-70 donde está Wall Street. Entonces, sabiendo que viene la elección en medio ciclo, sabiendo que Wall Street se ha metido y ha acumulado a saco ahí, como mostraba antes con ese volume profile, ¿vosotros qué creéis? ¿Creéis que Wall Street va a dejar que sus ETFs, que por cierto para BlackRock el ETF de Bitcoin ahora es el más rentable por encima del SP500 incluso, dejen que se hundan, dejen que les arrastren, especialmente ahora cuando a finales de año estaban mandando mensajes Bank of America, Barclays, JP Morgan, diciéndole a sus clientes hay que empezar a meter un poquito en cripto. Están esperando a que salga esa nueva ley, que como bien sabéis aún está en discusiones en el Senado, y en el momento que tengan luz verde, estos tíos se van a comer el pastel entero. Razón por la que creo que quieren acumular muy abajo y eso es lo que estamos viendo. Entonces, sí que creo que estamos muy cerca de ese potencial suelo. Yo, como ya os mostré ayer, he ido metiendo fichitas en el ETF de BlackRock, ¿vale? Y estoy de acuerdo con el amigo José Luis. Quiero mostraros primero bueno, el amigo José Luis creo que también mostraba ese... a ver si me deja ese Fibonacci, como hemos ido a la zona 71.8, que además coincide con el trendline histórico, con la media de 200 sesiones, donde sí que espero gran rebote aquí y que empecemos a consolidar. Si empezásemos a romper esa media de 200 sesiones, potencialmente ahí podríamos tener esa capitulación final. Muchas veces hemos visto cómo una vez que cae el precio, explota una empresa tipo FX, tipo BlockFi, tipo Celsius, tipo lo que sea, y ahí tenemos esa capitulación final. Eso no lo hemos visto aún, no lo descarto, en los próximos días vamos a estar atentos, pero sí que son niveles bastante interesantes. No creo que Bitcoin se va a 40.000 personalmente, y creo que vamos a estar en torno a esa zona por encima de los 60 o en torno a los 60 en base a todo lo que estamos viendo. Por otro lado, el fractal que tenemos en Bitcoin es bastante similar al que se vio en el ciclo anterior. Vamos a ver si lo puedo mostrar aquí rápidamente.
¿vale? Lo que hemos visto ha sido muy, muy interesante con esa especie de doble techos crecientes y vuelta a esa zona de acumulación anterior. Ese es el fractal que estábamos viendo ahí. El problema está en que en 2020 era especulación pura y dura, no había regulación, no había Wall Street, no había ni siquiera una SEC o una Fed o un presidente favorable a cripto. Ahora tenemos todo eso y tenemos una gran acumulación de Wall Street en torno a esos niveles que os comento que seguramente van a volver a ser zona de acumulación, porque así es como funcionan los mercados. Y obviamente tenían que cepillarse a todos los apalancados. ¿Para qué? Para poder comprar abajo, que es lo que están haciendo. Cuando vamos a ver MicroStrategy es bastante interesante también, porque si hacemos un Fibonacci, daros cuenta como de nuevo ha ido a tener una gran rotura en torno a esa zona del 80, también muy cerca de esa zona de acumulación, pero MicroStrategy sí que en el pasado ha tenido una capitulación muchísimo más salvaje y mayor. Ahora mismo hay muchos rumores, la gente piensa que van a tener problemas porque estarían en números rojos y tal. Yo creo que van a saber navegar bien estas aguas, pero como estaba mostrando antes, pues ese fractal que tengo de MicroStrategy también es súper parecido al de, daos cuenta, al del ciclo anterior. Un pico eufórico, a continuación hay una corrección, se intenta hacer pico de nuevo, falla y comienza la distribución, que creo que es lo que estamos viendo. Y ahí se produce una gran base acumulativa. Entonces, creo que estamos a las puertas de ver grandes oportunidades. Vamos a tener que estar muy atentos. Obviamente, si sabéis mi operativa, especialmente a largo plazo, sabéis que yo muy a menudo me marco pirámides y empiezo a entrar por niveles para no meter todo de golpe en un nivel y que luego siga cayendo. Y lo hago tanto para arriba como para abajo, ¿vale? Y eso es lo que estoy haciendo. Así que quería compartir con vosotros algunas ideas. Ahora toca que tú comentes abajo, me digas qué opinas, me digas si crees que nos vamos a los 50.000, si crees que vamos a rebordar de aquí y nos vamos a máximos, si crees que 2026 va a ser un mercado bajista o si efectivamente todavía tenemos oportunidad de ver precios más altos. Espero que te haya gustado este vídeo. Comenta abajo, házmelo saber. Nos vemos en Telegram, donde estoy súper activo. Hasta luego.